Bienvenidos a esta grabación acerca del tema 1 de la asignatura dedicado a los fines de la educación matemática, de la asignatura de didáctica de las matemáticas de educación primaria. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer una presentación a lo largo de estos siguientes minutos en las que vamos a preguntarnos acerca de los fines que persiguen las matemáticas en el sistema educativo. Tenéis un artículo muy bueno en el aula de Luis Rico, es un artículo denso que conviene leer y que, bueno, en esta presentación se sintetizan las ideas principales. La primera pregunta que cabría hacerse es ¿por qué las matemáticas se enseñan en todo el mundo? Históricamente lo cierto es que las matemáticas pues, han estado ligadas a problemas reales que se han dado en todas las culturas, y esos problemas históricos hacen que las matemáticas tengan el fin de responder a motivos culturales, ¿no? En realidad las matemáticas también pues preparan a los individuos, a los ciudadanos, como una forma de conducta, ¿no? Ya que les permite atender planes, seguir patrones, reglas, pautas, procedimientos, estrategias, etcétera, ¿no? Entonces es importante también esa idea, y que esa idea pues se ha visto recogida a lo largo del tiempo en muchas culturas, ¿no? Por otro lado, una visión occidental de las matemáticas las vincula con la tecnología como instrumento, como asignatura instrumental que permite el desarrollo de la tecnología y de la ciencia, y estas, tecnología y ciencia, se vinculan a la idea de progreso. Entonces, esa búsqueda de progreso y esa identificación de progreso con la tecnología y con la ciencia hacen que las matemáticas también sean un fenómeno universal. Y también hay que decir, y eso es un tema importante, que las matemáticas pues no son atribuibles a un único colectivo, a una única sociedad, a una única cultura, sino que son el resultado de un esfuerzo colectivo realizado por miles de personas a lo largo del tiempo y en todos los continentes, ¿no? Y de todos los orígenes. En ese sentido, sí podríamos decir que, igual que la historia de la física se puede resumir en las aportaciones de unos cientos de individuos, la historia de las matemáticas estaríamos hablando de las pequeñísimas aportaciones de miles de individuos que han ido haciendo que evolucione esta disciplina a lo largo de los últimos 5.000 años. Las matemáticas también tienen unos fines sociales. Al final, el conocimiento matemático es universal, es público. Permiten comunicar, interpretar, predecir, dan objetividad a nuestros argumentos. También, por otro lado, las matemáticas no son ajenas a la sociedad en la que se vive, están de alguna manera sometidas a los problemas y a las necesidades que esas sociedades tienen. Aparte, como hemos dicho antes, pues son un instrumento, son instrumentales, al igual que la lengua, son instrumentales porque se necesitan para muchos trabajos, y por tanto cumplen un fin social, educar a los alumnos, a los niños en matemáticas, porque les estamos preparando para esos muchos trabajos futuros. También es un conocimiento mínimo pues, para que un ciudadano pueda desenvolverse socialmente, que pueda comunicarse, recibir e interpretar información, tomar decisiones correctas. Pues continuamente en nuestra vida adulta estamos sometidos a gráficos, a noticias que nos hablan de porcentajes, a tomar decisiones basadas en datos cuantificables, etcétera. Y es importante que nosotros sepamos comunicarnos también en ese lenguaje y sepamos argumentar y tomar decisiones basándonos en ese lenguaje. Luego, las matemáticas también recogen esos fines. También tienen unos fines formativos, ¿no? La educación, al fin y al cabo, es el modo en que cada generación transmite a la siguiente su cultura, su cultura básica. Es el modo en que los seres humanos nos hemos dado para transmitir, y dentro de esa cultura básica las matemáticas juegan un papel muy importante. Aparte, el sistema educativo debe velar por ese desarrollo integral de los niños y de los jóvenes.
Por tanto, dentro de ese desarrollo integral, tanto si atendemos a razones como de teorías psicológicas como las inteligencias múltiples, como a razones de tipos de enseñanza y tipos de asignatura, tipos de trabajos, etcétera, pues dentro de ese desarrollo integral forma una parte muy importante las matemáticas, ¿no? Luego se sabe también que favorecen el desarrollo de capacidades cognitivas generales, ¿no? Procesos como inducir, deducir, razonar, argumentar, demostrar, etcétera, favorecen ese desarrollo cognitivo del individuo. Y además pues están claramente vinculadas con el campo afectivo y con las normas y valores que rigen nuestra sociedad, ¿no? Entonces, tienen muchos fines, digamos, para formar al futuro ciudadano de la sociedad. También hay una serie de fines políticos que no podemos desatender. Existe el derecho a la educación a lo largo de toda la vida, que patrocinó la UNESCO a finales de los años 90 del siglo pasado. Todo el mundo tenemos derecho a la igualdad de oportunidades, por tanto, tenemos que tener la oportunidad de educarnos en las matemáticas, independientemente de nuestro género, de nuestra etnia, de nuestra religión. Además, como hemos dicho, las matemáticas se construyen con las aportaciones de miles de personas de orígenes muy distintos. Tenemos matemáticas, estudiamos matemáticas de origen griego, de origen árabe, de origen chino, de origen hindú, etcétera. Luego difunden esos valores democráticos y de integración social. Todas las culturas han aportado a esta disciplina. Por otro lado, pues favorecen la realización personal y ser ese ejercicio de la crítica. Queremos educar ciudadanos que tengan un pensamiento crítico y en ese sentido es muy interesante ser crítico hacia la información que se nos suministra a través de datos. Aparte, bueno, pues se tiende a evitar, y es bueno, que haya unas minorías altamente cualificadas y que no estén integradas en el medio social. No se debe generar clases por grupos, por niveles. El nivel de las clases tiene que ser heterogéneo y tiene que no favorecerse que haya segregación por rendimiento de los alumnos, ni hacia arriba ni hacia abajo. Luego hay un fin político y un derecho que está ahí, ¿no? Y luego hay una serie de razones funcionales, ¿no? En realidad, las matemáticas pues satisfacen una necesidad a largo plazo que tiene la sociedad. La sociedad va a necesitar un grupo de ciudadanos que sean matemáticos profesionales, que será un grupo pequeño, pero que ese grupo pequeño ya está en nuestras clases. Esos alumnos que van a ser futuros matemáticos ya están en nuestras clases y tienen que recibir esa formación. Pero mal haríamos si solamente nos dedicáramos a dar formación para esos alumnos. Tenemos que también pensar en otros tipo de alumnos, en alumnos que no van a ser matemáticos, alumnos que van a ser simplemente usuarios de las matemáticas, o bien porque hagan una carrera que lo necesite, o bien porque ejerzan una profesión que lo necesite, un carpintero, un albañil, o un arquitecto, o un médico cuando tiene que decidir las distintas dosis o interpretar las distintas tablas estadísticas y estudios estadísticos que se le proponen, son usuarios de las matemáticas. Entonces en nuestra clase podemos estar seguro que tendremos algún grupo pequeñito de matemáticos, un grupo un poco más amplio de usuarios de las matemáticas en sus profesiones y sobre todo un gran grupo, que es al que nos debemos, de ciudadanos que tienen que ser alfabetizados y no tienen que ser ciudadanos anuméricos. Entonces nosotros tenemos que educar para esas tres poblaciones. Bueno, en la imagen tenéis un ejemplo, ¿no? de una persona que en un plató de televisión se le pide simplemente que resuelva una suma y tiene problemas con la llevada. Pues estaríamos hablando de una persona anumérica y obviamente no nos podemos permitir tener ciudadanos así, porque van a tener mermada su capacidad de elección. Entonces, las matemáticas también ayudan a tomar decisiones y a tener ese pensamiento crítico necesario. En cuanto a las razones individuales, porque también las hay, tenemos que ser capaces de formar ciudadanos que encuentren su vocación
Y para para encontrar esa vocación es necesario que se desarrollen estrategias de pensamiento de alto nivel, como puede ser el pensamiento abstracto. Y las matemáticas ayudan a ese desarrollo del pensamiento lógico, deductivo, abstracto, etcétera. Entonces, para que una persona pueda encontrar su vocación o tenga el mayor abanico posible de lecciones, es necesario que desarrolle esas destrezas de pensamiento de alto nivel. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que los alumnos deben adquirir la capacidad de esforzarse y de tener confianza en el propio trabajo, y eso se obtiene muchas veces mediante la práctica de ejercicios que en algunos casos pueden ser repetitivos. Y aparte, las matemáticas pues tienen una belleza propia, ¿no? Una belleza propia que aquel que la percibe pues le produce satisfacción, y que se puede entrenar, y se puede entrenar el ojo para ver esa belleza propia. El orden que aportan muchas veces, el arte de encontrar patrones, el arte de poner orden en el caos aparente, pues tiene también una belleza propia que a muchas personas les produce satisfacción, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues si queremos contribuir a una cultura democrática, como hemos dicho, pues es necesario que los ciudadanos sean críticos y que tengan la capacidad de elegir aquello que deseen hacer en un futuro. Y el no tener desarrollada una mínima capacidad matemática condiciona ampliamente las posibilidades de elección futuras de estudios y de profesiones de estas personas. Luego, si queremos contribuir a ciudadanos críticos y con capacidad de elegir, tenemos que dar una educación matemática de calidad. En cuanto a si las matemáticas que enseñamos ahora están adecuadas o son adecuadas a la sociedad de la información, bueno, pues en un primer momento todos vivimos un poco en ese estado de shock acerca de la tecnología. Parece que la tecnología ha cambiado nuestra forma de percibir el mundo, que los alumnos que tenemos delante desde muy pequeños están sometidos a una cantidad ingente de información, y que de alguna manera existe una cierta obsolescencia, ¿no?, de los sistemas educativos y de los programas educativos. Pero aquí deberíamos pensar si es la tecnología el elemento que mejor define a una sociedad, si es la tecnología el elemento central. Como vemos en las imágenes, la tecnología ha llegado a todas las sociedades del mundo, y en todas ellas el móvil aparece, y sin embargo no se han producido en todas ellas los mismos cambios sociales y las mismas necesidades. Luego, la tecnología es un elemento importante, pero a veces que nos impide ver más allá. Lo que es realmente importante es conocer las necesidades sociales que tiene una sociedad y diseñar un sistema educativo, seleccionar una serie de conocimientos que los niños de esas sociedades vayan a necesitar en el futuro. En la imagen vemos a unos alumnos en Japón, donde la robótica tiene una presencia muy importante en la sociedad, y donde hay grandes apuestas para desarrollar la robótica a nuevos niveles. Sin embargo, en la imagen de la derecha tenemos un alumno que también tiene acceso a tecnología, que también está ahí, pero que obviamente vive en un entorno rural con unas necesidades diferentes. Luego, son las necesidades sociales de esas dos culturas, de esas dos sociedades que vemos en las imágenes, las que van a determinar el sistema educativo que enseñamos, las que van a seleccionar de todo el saber humano aquello que es necesario enseñar a los futuros ciudadanos. En ese sentido, hay que tener en cuenta que siempre se produce a la hora de seleccionar esos saberes un proceso de transformación. Tendríamos, por un lado, el saber sabio, aquel que está en las instituciones productoras del saber, la universidad, en los equipos de I+D, en las tendencias, digamos, de aquellas instituciones que atesoran el último conocimiento sobre todos los saberes, ¿no? Tendríamos ese saber sabio, pero ese saber sabio no es directamente enseñable en un colegio. Ese saber sabio hay que seleccionarlo, y hay un grupo de expertos que se denominan la noosfera, la esfera de los que saben, que son
pues todos los que regulan la legislación, toda la gente que se dedica a la pedagogía, a la psicología, etcétera, que determinan qué saberes de todos esos existentes son los que van a necesitar en esa sociedad. Y luego esas leyes educativas se transforman una vez más en las escuelas y en las aulas. Y ahí el docente pues transmite una parte de ese saber que viene en la legislación. Y por supuesto luego es el alumno, el que a partir de sus conocimientos previos, el que a partir de sus distintas capacidades incorpora parte de ese saber aprendido. Luego tenemos que entender que ante un sistema educativo, ante una legislación concreta, ante ese proceso de enseñanza que se produce y ante ese proceso de aprendizaje que se produce en una comunidad de estudio, hay cambios que son susceptibles de ser estudiados y que la comunidad de investigadores de didáctica de las matemáticas estudia cómo se producen esos cambios. De todas las matemáticas existentes, que son muy amplias, hay que seleccionar aquellas que van a ser más adecuadas para los alumnos de primaria. Y esas enseñanzas, esos conocimientos seleccionados por el grupo de especialistas y expertos, luego a su vez son reinterpretados en el aula y en la escuela. Y a su vez son reinterpretados por el alumno. Entender bien este proceso de transposición didáctica, de cambio didáctico que se produce, es muy interesante a la hora de detectar errores. Cuando algo no se aprende, tenemos que saber bien en qué lugar. Puede ser un error de legislación, puede ser una mala elección de los saberes disponibles, puede ser un mal proceso de enseñanza por parte del docente, o puede ser también un problema de aprendizaje por parte del estudiante. Es importante tener clara esa idea. Un ejemplo de esto sería el saber sabio que hay acerca de la suma. La suma en la Facultad de Matemáticas pues se puede interpretar como veis ahí, es decir, la suma pues es un grupo abeliano que tiene una serie de axiomas, una serie de propiedades, tiene elemento neutro, tiene el inverso, y eso lo convierte en un grupo, etcétera. Entonces, lógicamente, esto no es transmitible al alumno, hay que transformarlo. ¿Y cómo lo vamos a transformar? Pues con una legislación que nos dice un contenido, unos criterios de evaluación, unos estándares de aprendizaje. En este caso, pues tenemos las operaciones con números naturales, es lo que el saber sabio ha elegido. La noosfera ha elegido entre todo ese saber, como teníamos anterior. En la facultad tenemos el grupo abeliano. En la legislación tenemos las operaciones con números naturales. Y en el aula es el docente el que aplica una metodología concreta, unos recursos concretos para enseñar aquello que la legislación le ha pedido que enseñe. Podemos usar GOMETs, podemos usar una máquina de suma, etcétera. Y luego, por supuesto, más allá de todo eso está lo que realmente el alumno aprende. Como veis, tenemos ejemplos en las imágenes de cómo el alumno ha interpretado ese saber. Esa suma, como esos dos conjuntos de palitos, pues es ese alumno el que ha aprendido a partir de nuestras explicaciones, a partir de nuestras distintas recursos y materiales y metodología que hemos utilizado, el que ha aprendido o el que ha generado un concepto de suma en su cabeza. Y probablemente, como veis en la imagen de la izquierda, a veces pues es el alumno el que todavía necesita visualizar en algo concreto, porque su edad así se lo exige, y necesita utilizar los dedos, a pesar de que tiene una tablet, sigue utilizando los dedos. Luego no es el recurso ni es la tecnología la que determina lo que realmente el alumno aprende al final, sino que son los propios mecanismos, los propios conocimientos previos, la propia actitud del alumno la que determina eso, y es algo que hay que tener muy en cuenta. También hay que tener muy en cuenta el papel de la institución. Las instituciones educativas condicionan muchísimo la labor del docente y tenemos que tenerlo en cuenta. No es lo mismo educar en un colegio británico, como es este de la imagen, o en un colegio que utiliza una metodología Montessori, o en un colegio público, en un entorno, digamos, provincial, de
corte rural, ni tampoco, por supuesto, en una institución religiosa. La institución, como tal, aporta gran parte de lo que se puede y lo que no se puede hacer, y por tanto, pues supone una restricción al docente, a la labor que hace el docente, ¿no? Por tanto, podemos hablar de una serie de restricciones impuestas. Por un lado, el contexto, la social, donde nos movemos, económico, político, tecnológico, como veíamos, esa imagen de Japón o esa imagen de Perú, cómo condicionaban nuestra práctica. Por otro lado, el sistema educativo, esa selección de saberes que han hecho un grupo de expertos, también condicionan nuestra práctica educativa. Por otro lado, las instituciones, que en este caso donde trabajamos, donde ejercemos nuestra labor, que tienen su ideario y que tienen su forma de entender la educación y que por tanto condicionan también, y hay que tener en cuenta que el docente lo que recibe es aquello que tiene que enseñar, muchas veces lo recibe incluso temporalizado en el tiempo y con una serie de criterios. Entonces es importante conocer estas restricciones para saber un poco de dónde pueden venir el origen a nuestras problemáticas en el aula. Por tanto, bueno, hay una parte que que todo docente debe tener en cuenta y que debe realizar. Es decir, el docente también tiene una visión de qué son las matemáticas y de cómo se aprenden esas matemáticas. Y esa visión del docente va a condicionar mucho también su práctica educativa. Así que tenemos en este caso que tener en cuenta y hacer ese ejercicio de reflexión acerca de lo que son las matemáticas para nosotros y acerca de cómo se aprenden. Por poner un ejemplo, pues aquí tenéis dos definiciones de lo que es la matemática. La matemática es una ciencia formal que, partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia propiedades, relaciones entre entes abstractos, números, figuras. Las matemáticas se emplean para estudiar relaciones cuantitativas, estructuras, relaciones geométricas y la magnitud de variables. Esa es una visión de la matemática que el docente puede tener. Podemos pensar que las matemáticas es esa ciencia lógico-deductiva que está perfectamente regulada y que lo que fundamentalmente se encarga es de determinar qué se puede y qué no se puede hacer con los números, qué se puede y qué no se puede hacer con las figuras, y cómo se operan esos números y cómo se relacionan entre sí. Es una visión de las matemáticas que condicionará nuestra forma de explicar. Pero hay otras. Por ejemplo, tenemos aquí una que proviene de Skufmose, que dice que la matemática en la escuela debe ser ofrecida como un saber útil, pertinente, deseable, conveniente, provechoso, importante, necesario y adecuado para dar respuesta a los problemas actuales, cercanos e interesantes que confrontan a los estudiantes en su cotidianidad. Puede ayudar al individuo a lograr una mayor comprensión de la realidad y constituye una herramienta útil en situaciones problemáticas de la vida cotidiana. Esta definición es radicalmente distinto. Ya no hablamos de operaciones matemáticas y de esos números y de cómo se relacionan entre sí. Lo que estamos hablando ahora es de utilizar las matemáticas para resolver problemas actuales, cercanos a los estudiantes, para que el individuo entienda mejor la realidad. Es decir, estamos hablando de una matemática diferente. Luego, en función de lo que nosotros pensemos que es la matemática y en función de cómo pensemos que se enseña, vamos a tener o vamos a atender a ese fin, a un fin u a otro de los que hemos estado viendo. Así que es muy importante. Resumiendo, y antes de terminar, existen múltiples fines para enseñar la matemática a nivel mundial, en todas las culturas y en todos los sistemas educativos del mundo. Se podrían agrupar en que las matemáticas, pues de alguna manera, nos permiten resolver problemas de la vida cotidiana, pero que también son un instrumento para interpretar la realidad, para comunicarse, para objetivizar, y que son usadas en muchas profesiones, y también que de alguna manera desarrollan una serie de capacidades lógicas, deductivas, de abstracción, que son muy importantes de cara a tener esos ciudadanos críticos. Y dicho eso, teniendo claros esos fines, tenemos que saber que en nuestra clase vamos a tener matemáticos, vamos a tener gente que utilizará las matemáticas en su día a día, pero también que vamos a tener una población importante de personas que simplemente necesitan ser alfabetizados en esa disciplina. Luego,
hemos comentado, después de esos fines de la educación matemática, hemos comentado esa serie de niveles que influyen en lo que luego va a pasar en el aula y que tenemos que tener en cuenta. El primer nivel es esa sociedad en la que se desarrolla, pero existen otros niveles que hemos visto. Existe una serie de instituciones que seleccionan unos saberes y que condicionan lo que nosotros podemos hacer en un momento dado. Existen también una serie de restricciones que aparecen impuestas por las instituciones donde nosotros trabajamos. De alguna manera el docente recibe una carga importante de información de otros lugares y muchas veces no tiene la capacidad de modificar eso. Sí va a tener otras capacidades que veremos en temas posteriores y donde la didáctica es muy importante. Pero por último, hay que destacar que nosotros vamos a actuar en la clase en función de lo que pensemos que son las matemáticas y en función de nuestras creencias sobre cómo se debe aprender. Así que con estos mimbres hemos presentado un cuadro general que nos va a servir de base para toda la asignatura y que es importante que como futuros profesionales de la educación tengáis claro y sepáis dar respuesta a para qué sirven las matemáticas y tengáis también muy claro todo aquello que os influye por el simple hecho de ser y estar en el lugar y en el momento histórico en el que estáis. Entonces hay que tener esas ideas claras, hay que hacer esa reflexión de dónde estamos y hacia dónde vamos, hay que conocer bien la legislación que digamos domina nuestra asignatura y debemos tener claro también una posición al menos inicial sobre qué es la matemática y cómo se aprende. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y bueno, nos vemos en los siguientes vídeos. Estoy en el aula para cualquier duda que tengáis. Un saludo y muchas gracias.